quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la Radio Cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Nosotros queremos en primer lugar agradecerles por la amable atención y sintonía. El seguimiento es privilegiante para nuestro medio de comunicación. Muchas gracias por ese protagonismo de sintonía. Señoras, señores, muy buenos días. Mis invitados especiales para un tema muy, muy delicado. El tema ponderado a momentos por el régimen y otras veces censurado desde adentro culpando a los que no son. Estoy refiriéndome al gasto público. El presidente sostiene que el buen gasto público existe y la mayoría de las cifras reflejan o representan aquel. El mal gasto público lo está ponderando, no completamente, pero hace el intento el señor asambleísta Ramiro Aguilar. Ya vamos a comprobar por qué no lo hace completo. Porque él está casi justificando al señor ministro de Finanzas y dice que él, lamentablemente, por tanto viaje al exterior, como que no alcanza a controlar los egresos, los pagos, especialmente a proveedores, que es una larga y gigantesca lista de proveedores desesperados naturalmente, porque lo que ellos entregaron al Estado les sea cancelado, les sea pagado. Tienen todo el derecho y razón. Lo que no tienen derecho es de corromperse, igual que están corrompiendo a un sinnúmero. Esto es lo que no puede decir un valiente parlamentario. Un sinnúmero de proveedores, un sinnúmero de empleados de todos los perfiles, no de carácter técnico, sino más bien de todos los perfiles que han estado incluso cobrando comisiones para hacer factible el pago de las pequeñas y grandes deudas que debía cancelarse a quienes proveen servicios, materiales o mercancías, materias primas que necesita el Estado para operar. Esto es lo que hay que decirlo de una manera enfática y concreta. Yo me he permitido, por todo lo que el señor presidente manifestó como mérito de sus extremos cuidados, de sus direcciones u orientaciones de recursos que son ejemplares para las épocas de la partidocracia, dice él. Son ejemplares las formas como instrumentan el gasto público en gastos realmente importantes para la sociedad ecuatoriana.
Esto dijo en las Islas Galápagos el señor presidente Correa, defendiendo su gasto público, el gasto público operado durante su régimen y que ha realizado durante largo periodo. Dijo el presidente, entre otras cosas: quieren decir que el gasto público es malo, ¿eh? No se dejen engañar. Ay, pero hay exceso. Nunca dicen de qué. Que digan, pues, que exceso de qué, policía, de maestros, que digan. Ah, no, el burócrata que está en un escritorio, ese burócrata, para que un médico en el hospital opere, debe haber un burócrata en el escritorio administrando el hospital. Que nos digan, nunca dicen. Eso lo asustar. Y nos hacen creer que por definición el gasto público es malo. El país con menos gasto público es Níger, africano, 12% del PIB. El país menos desarrollado del mundo, más pobre del mundo, con menos desarrollo humano. Dinamarca, que hace poco quedó como el país más feliz, más completo del planeta por un estudio de la ONU, tiene 53% de gasto público. Ecuador está en un 38%, Estados Unidos un 36, 37%. El gasto público depende de cada país, de las necesidades que hay que atender, de los derechos, de los principios, los valores. Por ejemplo, si mañana cambiamos la Constitución, les decía esto, me parece el sábado anterior, o en una conferencia, si esto, si mañana cambiamos la Constitución y decimos que en la universidad pública debe ser autosustentable, debe financiarse con lo que cobran los estudiantes, reduzco 2.000 millones del gasto público. Pero significa que solo el que tiene plata podrá acceder a una educación superior. Entendamos lo que es el gasto público. Es la fuente de justicia, de equidad, que el que más tiene más paga impuestos para financiar oportunidades para todos, compañeros. Ese es el gasto público. Y nos ratificamos en aquello, y eso es lo que está en juego el próximo febrero. Porque hay gente que nos quiere llevar al pasado. Exa FM. Bueno, esto es lo que dijo en general respecto a la calidad del gasto, a los méritos del gasto público, a las virtudes del gasto público que ha manejado su régimen. ¿Será verdad tanta belleza? Vamos a consultar a un economista que ha realizado importantes estudios, importantísimos estudios, y que tiene las cosas al pie de la letra. Me refiero al señor economista Pablo Dávalos. Me dijeron que él había terminado un estudio sobre gasto público. Perdón, más o menos era ese el mensaje que nos transmitieron. Yo dije, cuando el señor presidente Correa alaba su gasto público, entonces qué mejor llamarle a Pablo. Pablo estará en contados instantes en nuestras instalaciones acá en la Avenida República, a la que se ha anticipado por invitación obviamente nuestra el señor presidente de la Federación de Servidores Públicos de nuestro país. Servidores públicos, ojo, el doctor Miguel García está con nosotros. Muchas gracias, licenciado García. Le han dado un doctorado y ya se lo merece, ya transcurrió el ciclo correspondiente. Sí, somos ya hace 14 años de abogados, lo que no nos gusta es que nos digan economistas, que hay sí, por las connotaciones que tiene estas alturas. Claro, Miguelito, entonces yo he estado atrasado totalmente en otorgarle la amistad suya es el mejor título que yo tengo. Ajá, Dios les pague. Muchas gracias, Miguel. Bueno, está también con nosotros, está el doctor Ramiro Aguilar. Doctor, de lo que nosotros conocemos, y lo va a decir Miguel, es un poco complicado. Han habido travesuras, doctor Aguilar. El asambleísta tiene que enterarse de que han habido travesuras con esa inversión o ese cheque o esa distorsión que han realizado algunos actores o agentes de pago de dentro del ministerio. Pues quiero más o menos darle a conocer a usted, porque no tengo naturalmente toda la información, pero sí, como usted acaba de denunciar, han sabido cobrar comisiones. Primero toman un dinero
que sin la firma del ministro, aunque ahora a este momento lo niegue, no puede cobrarse, pues. Todos los cheques tienen que salir con la firma del señor ministro. Todas las erogaciones, digamos, de la caja fiscal necesitan de la firma del señor ministro, de manera que no se haga el tiernito el señor ministro. Ya lo vamos a comprobar. Entonces, el señor ministro seguramente firma ese 120 millones, déjenme a un lado, para poder atender a gente que yo seguramente he comprometido a un abono parcial, unas señas o un pago total de cualquier inversión del Estado que con derecho están los proveedores solicitando que se les pague, ¿no? Entonces, ese es un punto que lo voy a hacer convalidar luego de escuchar con su venia asambleísta Aguilar al señor presidente de la República. Es que el mandatario anunció este tema de la siguiente manera, pero asegúrese de que tenemos ese tema, el tema de que al que se refiere el doctor Aguilar. Por eso le pedí. El doctor Aguilar tiene más o menos el siguiente punto de vista. Que tenga la bondad, porque no lo encuentro, doctor, pero al tenerlo en la línea telefónica, doctor Aguilar, sí, es una nota de la cadena Teleamazonas, la fraterna Teleamazonas, en donde usted dijo lo siguiente. Los 120 millones transferidos de la cuenta de solidaridad a la cuenta única del Tesoro fueron utilizados para compensar los valores que fueron tomados de cuentas públicas para atender la emergencia del terremoto. Esto es lo que respondió el Ministerio de Finanzas al asambleísta Ramiro Aguilar. Finanzas dice, yo tomé esos 120 millones de dólares para tapar los huecos que abrí durante los 30 días previos. Y básicamente para financiar la banca pública, dice Finanzas, es decir, supuestamente dar créditos. En la carta firmada por el ministro de Finanzas también se indica que hasta el perfeccionamiento de las transferencias, capitalizaciones con la banca pública, los recursos sirvieron para compensar y pagar parte de los gastos de emergencia del terremoto y proveedores con RUC de Manabí y Esmeraldas. Si usted cruza esa información con el informe que presentó Bernal, el secretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, Asamblea Nacional, hace un par de semanas, él afirmó que hasta la fecha del informe tenían devengados en la zona del desastre apenas 84 millones de dólares. Entonces, ni aún así cuadran las cifras. La transferencia fue hecha con carácter de reservado debido a que hay personas que al enterarse de que existe dinero en la cuenta del Ministerio de Finanzas ofrecían agilitar el pago a los proveedores del Estado a cambio de una especie de comisión, según se indica en el documento. Lo más grave, lo terrible, es que impotente es el propio ministro de Finanzas para poder desbaratar una red de corrupción dentro de su propio ministerio, que en vez de desbaratarla, desarticularla y sancionar a los responsables, lo que hace es volver reservado un oficio para que no se entere nadie de la transferencia. Aguilar asegura que seguirá investigando el uso que se le dio a los 120 millones recaudados con la ley de solidaridad. Johanna Cañizares, 24 horas. Sí. Doctor Miguel García, ¿por qué usted no está conforme con la explicación que le ha dado el señor ministro o las conclusiones a las que ha arribado el señor asambleísta Aguilar respecto de este manejo? Buenos días, Gonzalo. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Saludos a Pablo, a toda la audiencia. Al señor asambleísta también. A Ramiro, me congratula ser su amigo. Bueno, yo venía a esta entrevista específicamente en lo relacionado a la pregunta que hacía el presidente de la República, díganme dónde está el exceso en el sector público, pero siendo empleado público me permito hacer la siguiente observación respecto a la circunstancia de los 120 millones. Para que entienda la gente, el proveedor solicita a la entidad que ha prestado sus servicios que se le pague. La entidad que está conforme con los servicios del proveedor manda
un CUR se llama, un requerimiento al Ministerio de Finanzas, en donde dice el señor X ha hecho el servicio y le debo tanto, páguele. Al Ministerio de Finanzas llegan todo este acopio de requerimientos financieros. O de reclamos. De reclamos de pago enviado por cada una de las instituciones. Entonces, cuando el proveedor va a la institución X, al Ministerio X, dice, ¿cuándo me paga de la construcción que hice? Él le demuestra que ya ha mandado el requerimiento a Finanzas, y en Finanzas se procesa a quién se paga con prioridad y a quién no se paga. ¿Quiénes procesan? Hay el sector de la Tesorería de la Nación, pero definitivamente yo le puedo asegurar que el único que autoriza la transferencia de estas deudas hacia la cuenta del proveedor es el ministro de Finanzas, desde luego, y así tiene que ser, porque se escuchaba en estas movilizaciones, que ha habido un sinnúmero de movilizaciones en la calle de los proveedores impagos, de que se estaba armando o que se habría armado una especie de mafia que estaba queriendo tramitar estos atrasos a cambio de algún porcentaje. No puedo aseverar de que sea internamente en el Ministerio de Finanzas, pero se escuchaba eso y seguramente el ministro de Finanzas tomó todas las precauciones del caso a efecto de que esto no suceda. Pero el responsable, la autoridad responsable única para autorizar las transferencias electrónicas a las cuentas de los proveedores impagos es del ministro de Finanzas. El asambleísta Aguilar, en cambio, dentro de su informe a la ciudadanía, asegura lo que le hice escuchar a usted también. Dice lo grave, lo más terrible es que usó otra adjetivización. Es que el señor ministro no puede parar alguna organización fuera de ley, fuera de reglamentos, fuera de todo, que está pagando a los que les compensan de alguna manera. Para yo no equivocarme, el señor asambleísta Aguilar va a tener la bondad, señoras y señores, de repetir lo que ha manifestado, a la conclusión que él ha llegado respecto de este tema, porque el señor ministro se ha excusado, se ha disculpado ante usted. Yo no puedo estar en todo, alguna cosa así le ha manifestado a usted, asambleísta, que usted menciona lo que mencionó. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo, Miguel, buenos días a la audiencia, Pablo, si es que está ya en cabina, buenos días. A ver, yo quisiera empezar recordándole a la audiencia que este tema se sale a la luz porque en la página web del Ministerio de Finanzas encontramos hace algún tiempo una transferencia de $120 millones de la cuenta de la Ley de Solidaridad, es decir, de la cuenta de contribuciones obtenidas a propósito de la ley que creó contribuciones de impuestos para atender la emergencia, para atender la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por el terremoto, hacia una subcuenta del mismo presupuesto que se llama subcuenta de manejo de la liquidez del sector público. Y ese movimiento de cuentas fue hecho por un oficio reservado. Entonces, obviamente le pregunté al ministro, le pregunto, dígame usted, ¿para qué hizo esa movilización de $120 millones de una cuenta a otra? Dígame en qué gastó los 120 millones. Y dígame además por qué hizo eso mediante oficio reservado. Respuesta del ministro. Usamos los $120 millones porque cuando se produce el terremoto el 16 de abril del 2016, nosotros tendríamos que atender la emergencia y no había recursos. Entonces tuvimos que tomar dinero del presupuesto de otras entidades para atender inmediatamente la emergencia mientras ustedes tramitaban la ley urgente que se tramitó en 30 días. Una vez que la ley está aprobada y comienza a generar ingresos como consecuencia del incremento del IVA, como consecuencia de la contribución de un día de salario, como consecuencia del impuesto de la sobretasa a las utilidades, etcétera. Entonces tomamos los primeros 120 millones para tapar los huecos que habríamos abierto durante el periodo previo a la vigencia de la ley y devolverles a las entidades a las que habíamos tomado el dinero para que sigan ejecutando sus respectivos presupuestos. Y
básicamente de dónde tomamos, de la banca pública, y por eso es que le devolvimos a la banca pública para que después proceda a dar créditos. Ahí hay una primera contradicción, es decir, usaron el dinero para devolverles a las entidades cuyo presupuesto habían usado para atender la emergencia, o lo usaron para la banca pública. Si lo usaron para la banca pública, eso debería estar ya entregado en créditos en las provincias de Manabí y Esmeraldas. No obstante, si usted cruza esa información con el informe de Bernal, que es el secretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, cuando Bernal fue a la Asamblea Nacional y dijo cuánto se encuentra efectivamente devengado en la zona del desastre, la suma era de 80 y pico de millones de dólares. No tampoco cuadra la cifra. Ok, dígame cuál es la nómina de las personas a las cuales usted pagó. Efectivamente, el ministro me adjunta al oficio un disco compacto con 266 páginas, donde está la nómina de una serie de ciudadanos y de empresas, de personas naturales y jurídicas a las que se les han hecho pagos en la zona del desastre. Obviamente no hay el tipo de contrato, no hay la fecha en la que se comprometió la obligación, pero hay la nómina, que es lo que está procesando mi despacho. Y tercera pregunta, oiga, ¿y por qué le hizo reservado? Respuesta del ministro, le hice reservado porque resulta que ha habido en el Ministerio de Finanzas una red de tramitadores de pagos, es decir, apenas se enteraban que había dinero en la cuenta única del Tesoro Nacional, esta red contactaba a contratistas y prestadores de servicios del Estado que se encontraban impagos para decirles, oye, Cholito, yo te doy haciendo que te paguen. Claro. Pero yo hago que te paguen. Obviamente este servicio no es gratis. Y ahí es donde el ministro de Finanzas sostiene en sus palabras que esta red se acercaba a los contratistas y proveedores de servicios para, entre comillas, estafarles. El tema, mi querido Gonzalo y audiencia, es que es imposible que un tercero, un fulano que camina por la calle, golpee las puertas del Ministerio de Finanzas y diga, vea, yo vengo a agenciar un pago para el señor Aguilar al que le deben una plata por un contrato, porque no le abren ni la puerta. La única forma de que usted pueda tener acceso a la información de que si llegó la plata en la cuenta única y de que pueda de alguna manera agenciar los pagos es conociendo una contraparte en el Ministerio de Finanzas. Y ahí es donde el ministro, en su contestación, tampoco me dice si han sido funcionarios de finanzas, si esos funcionarios ya han sido destituidos. Lo que me dice es de presentado una denuncia en la Fiscalía. Y eso, para variar en este país, Gonzalo, es indagación previa y es reservado. Entonces, qué pena, no le puedo dar más información. Claro. Ese es básicamente el cuadro, que es lo que ha pasado y lo que seguimos tratando de investigar respecto de esos 120 millones de dólares, que son al final del día, Gonzalo, el esfuerzo de todos los ecuatorianos. Correcto. Porque no está bien, no es justo que esos 120 millones de dólares que están compuestos por el incremento del IVA de 2 puntos, por contribuciones de día de trabajo, terminen en el limbo, es decir, terminen con explicaciones vagas y por último, Gonzalo, hayan revelado esta impotencia, como dije en una entrevista previa, esta impotencia del ministro, porque un ministro con fuerza, con autoridad, con las ganas de transparentar su ministerio, identifica al funcionario corrupto, le hace un sumario administrativo, le destituye, me informa el nombre del funcionario, pero es tan impotente el ministro que en vez de hacer lo que un ministro debería hacer, lo que hace es casi esconder el oficio, decirlo reservado, vean, calladitos, no dirán que ya hay plata en la cuenta única porque se han de coger. No, eso no está bien, pues, mi querido Gonzalo. Yo creo que el ministro aquí debió haber sido mucho más riguroso y no solamente haber despedido a los funcionarios que eran la contraparte del ministerio, sino desde luego informar a la ciudadanía a través de un legislador que está pidiendo información en ejercicios facultades fiscalizadoras. El señor ministro economista Pablo Dávalos ha permitido que determinado grupo de empleados o funcionarios tenga acceso libre a esta información que debe ser información estratégica. Y además tienen, digamos, ahí don y autorización como para agilizar los pagos. ¿Qué nota, qué advierte? Porque Jaime Carreras, secretario del Observatorio Fiscal, considera que el haber denominado como reservada la transferencia resta
por lo menos transparencia al manejo de este dinero, ¿no? Un buen día, Gonzalo, un buen día, Miguel, un buen día a Ramiro y a todas las personas que nos están escuchando. Tiene que ver este momento con la falta de liquidez del gobierno, y hay una falta de liquidez porque la programación presupuestaria no tuvo en consideración los eventos que se iban a producir tanto a nivel nacional como internacional, y falló el programa económico, es decir, el programa económico que debería tener en cuenta, sobre todo en la programación fiscal, los requerimientos de liquidez, hizo que varios proveedores del Estado se encuentren atrasados en sus pagos desde hace algún tiempo, en algunos casos un poco más de un año. Esto significa un daño muy fuerte a las empresas que brindaron servicios al Estado. El Estado no les ha dado ninguna respuesta, ninguna compensación. Hay muchos empresarios que han quebrado producto de esta circunstancia, y esto demuestra un poco la forma por la cual se construye la política fiscal, una forma que tiene que ver con pagos que no se han programado de una manera coherente, de una manera consecuente, y cuando el gobierno tiene finalmente liquidez, lo primero que hace la liquidez es establecer un cronograma de pagos pensando en aquellos proveedores que de una u otra manera le pueden significar un costo político al gobierno. Igual siguen habiendo hasta el momento proveedores sin pagos de parte del gobierno, es decir, el gobierno utiliza la liquidez y la somete a sus pagos independientemente de que esto tenga que ver o no tenga que ver con el terremoto del 16 de abril. En otras palabras, el terremoto del 16 de abril fue simplemente un pretexto que el gobierno utilizó para plantear un programa de ajuste al pueblo ecuatoriano, programas de ajuste que generalmente tienen costos políticos muy altos porque implican transferencias del dinero desde los hogares hacia el Estado. Entonces la ciudadanía ecuatoriana... O sea, por eso decía mucha gente que venía a estos micrófonos que el terremoto le cayó de perla al presidente. Es un pretexto. Y este momento, el asambleísta Aguilar, con esta indagación, está demostrando algo que ya se había dicho a nivel nacional en varios medios de comunicación, incluido en esta radio, que el presidente y Alianza País habían aprovechado la coyuntura del 16 de abril para imponer un programa de ajuste, porque sus propuestas de liquidez, su esquema de liquidez finalmente fracasó. No tuvieron la liquidez suficiente para poder compensar una serie de pagos en un momento donde el gasto corriente es muy fuerte, es un gasto que rebasa los 9,000 millones de dólares, y en virtud de eso el gobierno necesita una cantidad de liquidez cada semana realmente fuerte. En ese contexto, ¿qué hacía el gobierno? El gobierno se endeudaba para compensar los problemas de liquidez, y en eso contradecía lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el endeudamiento solamente puede ser establecido para programas de inversión, no para gasto corriente ni para liquidez inmediata del régimen, ¿no? Y cuando se produjo el terremoto, aprovechó la circunstancia del terremoto, le mintió al pueblo ecuatoriano, y este momento, claro, estamos viendo que... ¿Qué le mintió al pueblo ecuatoriano? Le dijo que esos recursos iban a ser para la reconstrucción de las provincias afectadas, iban a ser para las víctimas del terremoto, cuando el gobierno ni siquiera tenía un presupuesto de cuánto necesitaba para esa reconstrucción, y ni siquiera había construido una arquitectura institucional para eso, ¿no? Entonces, se le mintió. Pero no niveló el coeficiente de endeudamiento tampoco. En absoluto. Porque el señor presidente dijo exactamente todo lo contrario el sábado. Que dejamos al país endeudado, son tonterías. 36% de coeficiente de PIB. Estados Unidos tiene como 95%. Son tonterías. Nuestro coeficiente de endeudamiento es bastante bajo, pero lo que no dicen es que gracias a esas inversiones, solo con repotenciación de refinería, con las nuevas hidroeléctricas, más el Yasuní, el próximo gobierno recibirá unos 2.500 millones, o ahorrará unos 2.500 millones por año, con lo cual en pocos años se pagaría la deuda externa. Eso es absolutamente falso. El presidente no le está diciendo la verdad al país. No, ¿por qué le digo eso? Porque el ritmo de endeudamiento en este momento rebasa el 36%, porque el presidente no está poniendo dentro de lo que es endeudamiento la deuda que tienen las empresas públicas, los contratos de deuda vinculados a las ventas de petróleo que constan en los presupuestos básicamente de la empresa petrolera. Pero independientemente de eso, la cuestión es que si un país se endeuda es para resolver problemas, no para empezar a pagar y utilizarlo de caja chica, pues. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y en este momento la investigación que está haciendo el legislador Aguilar está demostrando la forma por la cual recursos que tenían un destino fueron utilizados con otro destino, con un agravante además. El reconocimiento por parte del ministro de Finanzas de redes que utilizan la información en beneficio propio y que dan cuenta de la corrupción del gobierno y que dan cuenta de la falta de transparencia del gobierno. Es decir, los ecuatorianos no solo que nos estamos confrontando a la manipulación, a la mentira, sino que nos estamos confrontando a niveles muy altos de corrupción
en donde algo que es absolutamente normal en cualquier gobierno, que son transferencias internas, aquí se convierte una simple transferencia en una posibilidad de desencadenar procesos de corrupción. ¿No? Entonces, es eso lo que nos preocupa a los ecuatorianos, ¿no? Como un movimiento de cuentas al interior del Ministerio de Finanzas, que debe ser una situación absolutamente normal, que si otras circunstancias, con otra institucionalidad, con fiscalía, con contraloría, etcétera, sería algo absolutamente normal, ¿no? Como en el caso del Ministerio de Finanzas genera posibilidades de corrupción. Y eso lo dice el propio ministro de Finanzas, ¿no? Es decir, yo hago traslado de la cuenta A a la cuenta B y traslado la liquidez, y eso suscita corrupción, algo está mal en el país. Algo no está bien en el país. ¿Qué le recomienda usted al asambleísta Aguilar? Que primero que le pida... Que en solitario está tratando de... Sí, y eso en solitario. O sea, como en ese sentido hay que felicitar al asambleísta Aguilar. Es una persona que con mucha dignidad, es una persona que está defendiendo los intereses valores, claro. Sí, de la ciudadanía ecuatoriana con mucha entereza, con mucha nobleza y con mucha valentía, hay que decirlo, porque hay que ser muy valiente para hacer lo que está haciendo Aguilar. Se está enfrentando a una estructura de corrupción realmente fuerte y está obligándole a que devele y a que sea transparente este gobierno. Entonces, ¿qué está haciendo Aguilar? Simplemente está corriendo la cortina, una punta de la cortina para ver qué hay detrás, pues, ¿no? Y que estamos viendo lo que hay detrás, estamos viendo algo que no nos gusta a los ecuatorianos, falta de transparencia, estamos viendo redes de corrupción establecidas, estamos viendo ecuatorianos que sufren producto de eso, las empresas desesperadas para que se les paguen porque están arriesgando mucho, pues muchas empresas han vendido autos, casas y demás para pagar a su vez a sus propios proveedores y el Estado ni siquiera les debe una disculpa, el Estado ni siquiera ha articulado una propuesta de pago y los proveedores cuando tienen posibilidades son víctimas de estas redes. Más bien pagan para que les paguen. Es increíble eso. Entonces, necesitamos también que el asambleísta Aguilar le pida a Fiscalía qué es lo que está haciendo, pues. ¿Cuáles pagas? Y no solo eso, yo le solicitaría al asambleísta Aguilar que establezca una propuesta de ley de resarcimiento a todos los contratistas incumplidos del Estado desde el año 2015. Es decir, una propuesta de ley en virtud de las cuales porque los contratistas incumplidos no pueden volver a participar. Es decir, un contratista que en este momento tiene un contrato del Estado y el Estado no le paga, necesariamente tiene que prestar ese servicio. Caso contrario, no pasa a ser contratista incumplido. Yeah. A pesar de que el Estado no le pague, pasa a ser contratista incumplido y no puede participar en otros procesos. Necesitamos cuidar a esos empresarios, a esas personas que han arriesgado. Necesitamos una ley que les proteja, una ley que les permita un resarcimiento, ¿no? Y que les diga lo siguiente: si el Estado no les paga, no tienen por qué prestar pues el servicio al Estado, ¿no? Y tampoco eso significa que sean contratistas incumplidos. El asambleísta Aguilar, creo yo, tiene la suficiente fuerza, la suficiente valía personal y el suficiente conocimiento como para proponer una propuesta de ley, valga la redundancia, en este sentido, que defienda a los contratistas incumplidos de esta coyuntura. Ya cambiaremos de gobierno y ahí veremos finalmente qué hicieron los de Alianza País con todos los recursos del Ecuador. Miguel, ahora, muchas gracias. Miguel, ahora lo importante es conocer la calidad del gasto. El señor presidente de la República manifestó incluso ubicando como un clarísimo ejemplo de buen manejo en cuanto a calidades de gasto al sector de la salud. Y allí ubicó el señor presidente al Hospital Eugenio Espejo. En la época de la partidocracia, decía ayer el señor presidente, en el Hospital Eugenio Espejo de Quito se invertía no más de 9 millones. En mi gobierno hemos invertido 90 millones de dólares al año. ¿Esto quieren ustedes que deje yo de gastar, de otorgarle ese nivel y esas calidades? Que me encantaría que los médicos, el personal del Espejo, nos dieran razón de, no que si es cierto o no es cierto, porque es palabra del mandatario. Y la palabra de un presidente debe estar apegada a realidad, pues, elemental, no puedo yo ni de asomo dudar de la palabra del señor presidente. Mire lo que dijo el jefe del Estado. Cuando ustedes pasaban por la emergencia de este hospital, veían a la gente tirada afuera porque no entraban en emergencia, con sus familiares llorando ahí.
Yo vivía cerca del Hospital Luis Bernaza, que es de la Junta de Beneficencia en Guayaquil, y era parte del panorama, ya nadie extrañaba ese hospital siempre desbordado, la sala de emergencia, la gente afuera, las camillas en el piso, un espectáculo deprimente, pero por costumbre creíamos que era normal eso. Ya no se ve eso en nuestro país. Por fin les puedo decir, tenemos hospitales, compañeros, por fin hemos podido como Estado darle a nuestra gente la atención que siempre mereció. Si un hospital vale 200 millones de dólares, su operación significa 30-35% de esa inversión, es decir, 60-70 millones anuales. La inversión, 200 millones, y para que funcione 60-70 millones, por suministros, por salarios, personal administrativo, profesionales de salud, pero todo eso es gasto corriente. Y eso es lo que dicen los que no entienden estas cosas. Inversión sí, infraestructura sí, pero no burócrata. Bueno, resulta que ese médico es burócrata, pues sin el médico, ¿cómo funciona el hospital? Que no se me debe engañar por esas cosas. ¿Saben cuánto es el presupuesto de Eugenio Espejo? 87 millones anuales. ¿Saben cuánto era antes de nuestro gobierno? 9 millones. Yo también puedo ahorrarme 80 millones, pero eso significa que la gente no come, que los familiares tienen que llevarle la comida en tarrinita, con los peligros de infección, etc. Eso significa que van a emergencia y vaya a comprar la aguja, vaya a comprar el hilo, no lo podemos coser. Y todo el costo recae sobre los ciudadanos. Y el que no tiene, se le muere el familiar porque no hay cómo atenderlo. ¿Quieren volver a ese viejo país, compañeros? Prohibido olvidar y a no dejarse engañar. Exa FM. Miguel García, señor doctor. Gonzalo, yo solo una pequeña acotación del tema anterior. Lo he mantenido, lo mantengo, pese a que eso disgusta a alguna gente, de que la corrupción continúa en el sector público, que uno de los mecanismos de corrupción es crear dificultades para vender facilidades. Ahí está clarísimo. En este caso específico del que estamos hablando, no conocía los detalles que Ramiro nos ha explicado al respecto del Ministerio de Finanzas. En este caso específico, mi sugerencia respetuosa al señor asambleísta sería que le solicite al ministro que le diga cuántos de los funcionarios de mi ministerio tienen acceso al despacho, porque ligando lo que he dicho con lo que estoy expresando en este momento, el que puede crear dificultades y el que puede vender facilidades a ese nivel son muy pocos, no más de una decena de funcionarios. Entonces, si es que hay una intención de investigar por dónde ha nacido, si es que existe esa red de corrupción, no es muy difícil, no es muy difícil. Del conglomerado del Ministerio de Finanzas, el 96-98% no tiene acceso ni siquiera a contacto físico con las autoridades que tienen poder de decisión en este tipo de pagos. Ahora, ¿el señor ministro se hace el tiernito o se ha hecho el tiernito frente al asambleísta? Y le ha dicho que realmente ya no atina cómo controlar estos egresos misteriosos con dedicatoria y prioridades a cambio de que eso por lo menos eso ojalá estuviera en línea telefónica el asambleísta. Sí, tenemos. ¿Cómo es que le dice y se nota frustrado o advierte frustración el señor ministro en el informe que le reporta a usted, asambleísta, por obligación constitucional? A ver, lo que se percibe de la lectura del informe es, primero, el develamiento, como ha sostenido Pablo y Miguel, el develamiento de esta red de corrupción al interior del Ministerio de Finanzas. Que les repito, para poder gestionar un pago hay que tener una contraparte en el Ministerio de Finanzas que gestione el pago, pues de lo contrario no se puede hacer. Y gratis no ha de ser, pues, ¿no? Por eso lo reconoce el propio ministro al afirmar que han sido, entre comillas, estafados varios contratistas y proveedores impagos. O sea que él ya ha investigado. Exactamente. La segunda cosa, obviamente, es esto que sorprende, y es el hecho de que en vez de hacer lo que se debe hacer, es decir, desarticular la red, poner en evidencia a los responsables, es encapsular la transferencia, hacerla reservada, que nadie se entere qué cuenta, porque eso supone que tampoco es que esté muy claro el propio ministro de quiénes están y quiénes no están en la red de corrupción. Es decir, duda de todo el mundo y por eso opta por la salida
por la salida hermética, es decir, pongan reservado esto para que nadie se entere. Eso, la lectura que a cualquiera le da es, oye, los que sacaste, si llegaste a sacar a alguien, no son todos, porque alguien se quedó ahí adentro. Y lo que sostiene Miguel es verdad, es decir, no es que todos los funcionarios del Ministerio de Finanzas estén en condiciones de gestionar, acelerar o entorpecer un pago a un proveedor. No tienen acceso. No hay ninguna razón. En ese orden de cosas, Gonzalo, me parece a mí que evidentemente esto pone sobre el debate político dos cosas que son muy, muy importantes. La primera, el hecho de que el 15 de abril del 2016, es decir, un día antes del terremoto, el Ecuador no tenía un fondo de riesgo. No tenía un fondo de riesgo que cuando se produce el terremoto tienen que sacar dinero de cuentas presupuestarias de otras entidades para comenzar a atender la emergencia. Dios quiera, Gonzalo, Dios quiera, y solamente lo hago para ponerlo en el debate, que no haya un solo desastre natural más en el Ecuador, porque si hay uno, no hay un fondo de riesgo y tendríamos que volver los ecuatorianos a ser objeto de nuevos impuestos y de nuevas contribuciones, donde ya casi no hay, porque el empresario privado ha hecho un esfuerzo enorme. Y esta ausencia de previsión, de tener un fondo para riesgos, es una cosa que demuestra la fragilidad institucional del país. Y la segunda cosa es que obviamente no se fueron de finanzas todos los involucrados en esta red de tráfico de pagos, y que todavía alguien hay que ni siquiera el ministro conoce, y porque ni siquiera el ministro conoce, tiene que volver reservado el oficio. Ahora, yo coincido absolutamente con Miguel de que no hay que vulgar mucho, de que pocas personas tienen acceso a la autorización de los pagos y que esas personas están muy, muy arriba. No es un oficinista medio, no es un jefe de departamento el que puede cambiar la suerte de un pago de un proveedor que está pendiente. ¿Cómo supone funciona la cosa, señor presidente de la Asociación de Funcionarios y Trabajadores de Finanzas, de los servidores públicos en términos generales? ¿Cómo funcionaba y cómo ha funcionado siempre? Ha habido aparatos de corrupción que generaban, en lo que le explicaba hace un momento Gonzalo, generaban dificultades y vendían facilidades. Y ellos mismos generaban las facilidades al precio que ellos estimaban conveniente. Pero para eso, como lo ha dicho el asambleísta, se tiene que necesariamente pertenecer a un grupo cupular que pueda cumplir, entre comillas, las promesas que están dando a los proveedores. ¿Cupular en el ministerio? Cupular en todos los ministerios, en toda institución, en donde, si funciona esto, si es real este grupo de sinvergüenzas de mi ministerio, quiere decir que tienen acercamientos directos con las autoridades que tienen la potestad. Todos tienen una vinculación con el partido de gobierno, o por lo menos a nivel de los señores secretarios de Estado. Yo lo que le puedo decir... La cúpula de finanzas, ¿cómo funciona? No, lo que yo le puedo decir así sin temor a equivocar ni sin comprometer mayormente es en el sentido de que le doy fe de que mentes lúcidas hay pocas, corazones ardientes no me consta, pero manos limpias, muy pocas, en todo el sector. Así que realmente, y permítame, Gonzalo, ahora sí, encajarlo lo que estoy diciendo con las afirmaciones del presidente. Y eso tiene que quedar bien claro. Esto también le sirve y muchísimo al señor asambleísta Aguilar. Éramos 467,174 empleados cuando el presidente llegó. Después de estos, repita la cifra. 467,174. De estos han salido ya ni siquiera con el análisis de compras de renuncia obligatorias, despidos, etcétera, renuncias voluntarias, jubilaciones, más de 50,000. 120,000 personas han sido contratadas y han ingresado nuevamente al sector público. Cifras dadas por la viceministra del economista Carlos Marx Carrasco en una comparecencia en la que estuve presente en la Asamblea Nacional. En consecuencia, se han incrementado, es inobjetable las cifras, se han incrementado el personal del sector público. Cuando el señor presidente llegó al poder, se gastaba en sueldos y salarios alrededor de 3,700 millones de dólares. ¿Y hoy? El año pasado, que tenemos el dato, se pagó por sueldo y salario más de 9,000 millones de dólares. Quiere decir que casi se triplicó, lo que daría a entender
que los servidores públicos han sido bien servidos en el sentido de un incremento salarial. No es así. Por eso también eso hay que investigar dónde se fue ese incremento de la masa salarial, porque este es el sexto año de congelamiento de sueldos y salarios. ¿Cómo es que se congelan sueldos y salarios y se incrementa casi al triple la masa salarial? La explicación está dada en ciertos emolumentos y privilegios que solo tienen la jerárquica superior. Hay dos escalas, de los jefes y de los subalternos. Los subalternos congelados, los jefes no es así, ya con bonos de geográficos, bonos, ayuda para residencia, bonos de eficiencia, viáticos, viajes, etcétera, etcétera. En consecuencia, primero... ¿Tiene datos de viajes? Primero creció la masa salarial. Segundo, creció el número de empleados públicos. Y también lo que ha dicho el presidente de la República cuando cuando pasábamos por el hospital Eugenio Espejo, veíamos en emergencia en la calle a los que estaban requiriendo. ¿Cierto es? Se ha incrementado, ha mejorado la infraestructura institucional, pero, siempre hay un pero, nos consta, no nos han contado, en algunos casos las modificaciones, los arreglos de las instituciones, de los edificios, con esos arreglos y modificaciones, si hubieran comprado edificio nuevo, por favor, eso debería investigar el señor presidente y pedir a todos los ministerios cuánto se ha gastado en modificaciones, remodelaciones y arreglos. Y va a llegar a la conclusión, sin temor a equivocarnos, que en algunos ministerios los arreglos han costado más de lo que podría haber costado comprarse un edificio nuevo. En consecuencia, estas tres cosas, estos tres factores, incremento de personal, incremento de masa salarial, mejora de la infraestructura, se han traducido en una mejora en los servicios públicos a medias. No es para el esfuerzo que ha hecho la población ecuatoriana, no estamos otorgando buen servicio. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema también está, Gonzalo, en aquellos que están dirigiendo nuestras instituciones públicas. Se ha hecho apología de que es meritocracia, que son los mejores preparados. Es falso de falsedad absoluta, sí, con las respectivas excepciones. Pero si fueran tan eficientes, no hubieran sido objeto del reciclaje que han sido objeto, en que vienen de un ministerio, pasan a otro, con equipos enteros, destrozando a la institución que llega, porque créame, hace ya el 2010 se implementó en todo el sector público como obligación legal que se haga una evaluación a todos los funcionarios públicos al menos una vez al año. Nosotros hemos mantenido, y frente a esas autoridades, que también sería bueno que se les haga una evaluación a los que van a fungir de ministros o de secretarios de Estado antes de que posesionen. Créame, Gonzalo. ¿Y usted tiene algunos ejemplos de los reciclados? Ya le doy. O sea, de primer nivel. Pero créame, algunos de ellos, si se hiciera la evaluación antes de posesionarse, ni copiando pasan. Entonces, claro que sí, pues. Yo le puedo dar, dígame, a todo nivel. Pongámosle el que funge ahora de presidente del Consejo Directivo de IES, el señor Richard Espinosa. Sí, ¿qué nomás ha sido él? Veamos, primero, Sendres, lo que era antes la Dirección Nacional de Personal. Después, ministro de Trabajo. Después, ministro coordinador de la producción. Y finalmente, presidente del Consejo Directivo del IES. ¿Recuerda usted y recuerda la población que estábamos en ese tiempo en la discusión de que el gobierno estaba retrasándose en el pago del 40% de los aportes para las jubilaciones? Uh-huh. Para las pensiones jubilares. Sí. Estaba presupuestado en el Ministerio de Finanzas un pago de $1,100 millones por este concepto. Y además, se firmó un convenio entre autoridades del Ministerio de Finanzas y del antiguo Seguro Social en el sentido de que más o menos entre 1.800 millones tenía que erogar el Estado para ayuda a las enfermedades de los jubilados, especialmente para enfermedades catastróficas. Sumando en términos generales eran 2.900 millones. Al señor del ejemplo se le nombra una semana antes de una sabatina y a la semana, públicamente, le tengo anotado en qué sabatina fue, le dice casi textual,
señor presidente, hemos hecho el estudio, la auditoría en el IES y le comunicamos que el Estado no le debe ni un solo centavo al IES. Así fue. En consecuencia, este tipo de personas son las mejores, las más capacitadas, y ahí ni hablemos de poetas ni que han pasado por un ministerio, ni hablemos de otras personas que han estado en un instituto de patrimonio cultural y después al Ministerio de Defensa y después al Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente creo que están viviendo en Ginebra. Todos esos es mentira. La gente que hemos tenido como jefes, como autoridades, con poquísimas excepciones, de perro, digámoslo, no tan como de perro, no sirven para nada. Por eso es que estamos como estamos. La calidad también es estar preparados, porque dice alguien, vea, el primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias. Hay una serie de corruptos bajo este esquema. Uh-huh. La gente suele decir a la usanza serrana, especialmente en lenguaje popular y ciudadano, suele decir, ese es un empleado de aperro. De aperro. Yo me refería a ese mote sí. Que sale digamos, de la ciudadanía de todos los niveles. Sí, es cierto que dicen eso, pero como yo les quiero mucho a los perros, no quiero compararles con algunos funcionarios. Oye, son de Quinta mismo, especialmente, ¿qué problemas, dificultades, falencias, limitaciones tienen, por ejemplo, funcionarios de más o menos el nivel del que usted ya le mencionó con sus defectos? No siempre son los mejores. Yo creo que puedo anotar, entre comillas, las virtudes que tienen algunos. Tiene más personal. Pero usted ha tenido... El Estado, no el partido de gobierno, sino el Estado. Pero usted ha tenido la oportunidad de verles aquí, de tenerles aquí, de escucharles aquí. Son gente improvisada. Otros son ventrílocos. Exactamente repiten lo que el señor presidente dijo el sábado. Y creo que se esfuerzan el domingo en aprenderse de memoria. Ventrílocos. Otros son simple y llanamente funcionarios que acatan las órdenes superiores, sin hacer ninguna disquisición si esto es bueno o esto es malo. Y en el mejor de los casos, Gonzalo, en el mejor de los casos, hay los sumilladores, los que ponen la sumilla para decir que han hecho un trabajo que hacen sus subalternos. En términos generales, créame, yo soy empleado público activo y puedo decirle que los jefes, ministros, secretarios que han sido nombrados por este gobierno han sido, para no decir de a perro, de medio pelo. ¿Le tienen engañado al señor presidente los ministros jefes departamentales de alto nivel que no le reportan estas falencias propias de un funcionario alineado, digamos, con el régimen, para que el señor presidente formule otro género de recomendaciones en el escogitamiento de la gente, especialmente cuando un país está en la calamidad económica y administrativa en que se encuentra? Yo creo que le están engañando al presidente, porque allá se suspendió por disposición del presidente el pago del bono de eficiencia, que era un bono muy significativo en términos de miles de dólares, solo para los altos funcionarios, pero que requería como requisito previo que se tenga un informe de eficiencia de parte de los propios funcionarios que iban a recibir el bono de eficiencia. Un bono de cumplir ¿Cómo? Ellos mismos tenían que hacer, bueno, los subalternos tenían que decir que se han cumplido las metas en los tiempos previstos, de 0 papeles, etcétera. Aunque sean 100 papeles, había que poner 0, porque si no, el señor jefe, el que se humillaba, no iba a recibir el bono de eficiencia. Yo creo que es un conjunto de engaños en algunos casos, para decir que son eficientes. Y no me haga hablar más, Gonzalo, porque a mí me consta que cuando el señor presidente de la República era ministro de Finanzas, él tuvo clarísima la posición respecto de la calidad humana y profesional de determinadas personas. Lo dijo públicamente respecto a qué pena que existan personas o funcionarios de este estilo, y ahora hay de esas personas a las que habló el presidente de la República están fungiendo de altas jerarquías
y con altísimas responsabilidades. En consecuencia, el presidente sabe, porque no está escuchando, de que eso es cierto. Parcialmente el fracaso del señor presidente y la aplicación del modelo refiere a la parte humana de los equipos. En parte sí, y no, inclusive, porque hay que hacer la salvedad. Alguna gente que ha ingresado, jóvenes, son muy preparados. No se les ha dejado desarrollar sus potencialidades, sus conocimientos. Se les ha sometido a un axioma. Aunque pienses que esto es mejor, el proyecto dice que hay que hacer esto y hay que firmar esto. Entonces, aglutinados en el proyecto, alguna gente ha dejado de tener iniciativas y de abonar con su conocimiento para la mejora del sector público. ¿Cuál ha sido el desfase y la desazón nuestra? En algunos casos no ha sido el proyecto del gobierno, sino que el proyecto al que hacían referencia era el proyecto del jefe. Y en algunos casos y en algunos jefes, los proyectos no son tan éticos. Ramiro Aguilar, muchas gracias por la presencia. Miguel García, muchísimas gracias por la presencia. Presencia y valentía. Luego, muchas gracias a Pablo Dávalos, siempre a la orden de la búsqueda de la verdad. No es solo un concurso de frecuencia.